Nuestro invitado de hoy, Paul Dury, director ejecutivo del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. Nacido al sur de Bélgica, el maestro Paul Dury vive desde 1992 en Cali, Colombia. Es director de orquesta, compositor y productor. Fue el director titular de la Filarmónica de la ciudad de Cali desde el año 2002 hasta el año 2010. Ha hecho trabajos con grandes cantantes como Fonseca y Yuri Buenaventura, además de participar en el CD Pacífico Sinfónico, presentado en el Petronio Álvarez. Desde el año 2009 y en alianza con las fundaciones Albaralis Paz y Bien, Confandi y la Alcaldía de Santiago de Cali, se crea el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. ¿Quiénes se benefician de esta organización y qué proyectos se están gestando? Esto y mucho más aquí, en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Paul Dury, Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. Paul ha tenido una gran trayectoria en la parte cultural. Él es belga, pero ha adoptado a Colombia como su patria chica y hoy lo tenemos con nosotros liderando este proyecto tan interesante que es el Tecnocentro Cultural. Muy buenas tardes, Paul. Bienvenido a nuestro programa. Ángela, muy buenas tardes y un placer acompañarte. Bueno, Paul, cuéntanos qué es el Tecnocentro Cultural. El Tecnocentro Cultural Somos Pacífico es una iniciativa que empieza a funcionar en el año 2010, cuando con la Fundación Paz y Bien, con la Fundación Albaralis, con Confandi, se decide desarrollar un proyecto tecnológico y cultural en la zona de Potrero Grande, en Cali. La gente caleña sabe normalmente dónde queda Potrero Grande, es la Comuna 21, el sur de la Comuna 21. Es el último barrio que uno encuentra antes de llegar al campo, básicamente. Y Potrero Grande es una zona que se construye en el año 2005 utilizando unas tierras que fueron confiscadas, si mi información es correcta, a Chupeta. Y básicamente en la época la alcaldía tiene el problema de la ocupación del Jarión, del río Cauca, y de miles de familias viviendo de manera peligrosa en una zona de alto riesgo, y se toma la decisión de construir Potrero para reubicar las familias que vivían en el Jarión, en esa zona de la ciudad. Después de esa primera fase de reubicación, Potrero se empieza a poblar también de una gran cantidad de gente desplazada por la violencia y por el conflicto interno, más que todo desde la costa pacífica, desde el Chocó hasta la frontera con Ecuador. Entonces es una población en su mayoría afrodescendiente, con poco tejido social, porque es una población que se ha movido y ha tenido que compartir, digamos, sin realmente quererlo. Y en el año 2010, la gente dice, pues básicamente las autoridades políticas, tanto la alcaldía como las autoridades del sector empresarial y privado, no podemos tener solamente casas de interés social, sino también tenemos que ofrecer otras alternativas a esa población, y ahí se inicia la construcción del Tecnocentro. La alcaldía ofrece el terreno, se trata de una inversión de más de 10 millones de dólares en la época, y es el edificio que hoy en día tenemos, que fue inaugurado en el año 2013. Cabe también recordar que, para tener una idea de la población, Agua Blanca son más o menos 1.800.000 personas en la ciudad de Cali, donde hay 2,5 millones más o menos. Casi en la mitad. Más de la mitad, más. 1.800.000 de 2,5 millones es el 66%. Y la Comuna 21 son 140.000 habitantes, y Potrero, solamente Potrero, son 40.000 habitantes. 12 sectores, separados con fronteras invisibles también, y bueno, todos los problemas urbanísticos que conocemos. Y Potrero, pues en el 2010 era el lugar de Cali con el más alto número de homicidios en la ciudad.
y no, es lo que podemos calificar como un barrio sumamente Sí, es cierto. vulnerable, Sí, al igual que Siloé, por ejemplo, Otero en Colorado. cierto. Y entonces, ¿qué hace Tecnocentro? Pues el Tecnocentro es, ante todo, un lugar de formación artística y tecnológica. Tenemos programas de música, un convenio que tenemos con Batuta, Batuta Nacional y Regional. Ofrecemos danza urbana, salsa, danza folclórica, ofrecemos artes plásticas. También tenemos un proceso de formación en tecnología digital con una alianza que tenemos con el MIT en Boston para desarrollar procesos de imágenes 2D, 3D, robótica, fotografía. Igualmente tenemos una biblioteca municipal aquí, que pertenece a la red de bibliotecas del municipio. Tenemos un punto digital, hoy en día se llama punto LEAD, antes se llamaba DATIC. Y aparte de eso, tenemos una serie de actividades que desarrollamos con los líderes comunitarios. Hoy en día, aparte de esos procesos de formación, tenemos un programa que se llama Rumbo Joven, que es un proceso de emprendimiento que realiza la Fundación Albaraliz. Albaraliz es una fundación muy hermana, obviamente, de la Corporación Tecnocentro, Sí. Tecnocentro Somos Pacífico. Y básicamente hoy en día volvimos a la presencialidad el 13 de octubre del año pasado y básicamente hoy en día tenemos unos 600 beneficiarios semanales que cuentan el Tecnocentro. O sea que, digamos, el Tecnocentro, en primer lugar, es completamente gratuito. Sí, es totalmente gratuito, es la filosofía. Además, pues cuando uno sabe que el estrato más alto es el estrato 2, pero solamente representan un 10%, es decir, que el 90% de la población es catalogada por el DANE como estrato 1, con unos ingresos que difícilmente llegan a un salario mínimo por persona, hasta inferior, y hasta podríamos hablar de estrato cero en muchos casos, porque realmente hay personas que no tienen ningún tipo de ingreso y obviamente con la pandemia toda esa población que podía vivir del día a día tuvo bastantes problemas durante muchos meses. Entonces, es muy complejo pretender financiar el Tecnocentro con aportes de esa población, dado el hecho de que no tiene con qué. Ustedes tienen, es decir, ¿ustedes creen que el cubrimiento que tienen es suficiente o hay alguna gente que aplica y se queda por fuera? Pues no es suficiente. Tenemos en este momento 600 beneficiarios en una zona de 40.000 habitantes y con fronteras invisibles entre los sectores. El Tecnocentro está construido en el sector 9 y, por ejemplo, hay personas que viven en el sector 2 o en el sector 10 o 11 que no pueden llegar al Tecnocentro no por problemas de distancia, sino por problemas de fronteras invisibles y de violencia urbana. Paul, tú hablabas de fronteras invisibles. Eso se oye, pero nadie sabe verdaderamente qué son. ¿Cómo funcionan esas fronteras? Es complicado porque justamente son invisibles. Yo decía antes de iniciar la grabación de ese programa que hace 2 días yo no estaba en el Tecnocentro porque pues tenía reuniones del centro, pero pues tuvimos una balacera, faltando un cuarto para la una. Y según lo que yo pude investigar, era una pandilla del sector 4 o 5 que tenía cuentas por arreglar con la pandilla del sector 9 y bueno, pues ahí hubo una balacera, un herido pues, de la pandilla. No tuvimos que deplorar muertos o más heridos, pero pues es el tipo de situación que ocurre con cierta frecuencia sin que uno sepa, pues mejor dicho, si uno está en el lugar equivocado, al momento equivocado, una bala perdida es fácil de recibir. Bueno, tampoco voy a decir que estamos en el lejano oeste o en una guerra civil, pero no se puede negar que sí existen esas fronteras, zonas controladas por pandillas que dicen, mira, tú no puedes pasar esa calle porque eso es nuestro territorio. Entonces, como hay microtráfico, básicamente, pues hay una cierta lógica en que las personas controlan su zona. O sea que las fronteras invisibles son más que todo como se han dividido, digamos,
bueno, diría yo, para decir algo potrero grande, entre las diferentes pandillas o entre los diferentes grupos que manejan el microtráfico? Sí, podemos decirlo así. Es decir, que una persona que no conoce el barrio no tiene la más mínima idea de dónde están las fronteras, pero si uno se va caminando con líderes comunitarios, ellos mismos se encargan de explicar, mira, Paul, entre esa calle y la otra calle estamos cambiando de sector y estamos cambiando de pandilla o de zona de influencia, entonces hay que saberlo. De ahí que nosotros del Tecnocentro pues tenemos nuestros chalecos, no chalecos antibala, ¿no? Chalecos normales, pero marcados para que la gente sepa que somos del Tecnocentro y no estamos en la zona para proceder a realizar actividades ilícitas, al contrario, estamos allá para ayudar. Volviendo otra vez digamos, a la función del Tecnocentro, digamos, las personas que pues se capacitan, pues, ¿de cuántos años lleva ya Tecnocentro? Pues vamos operando desde hace 8 años. Mm, Hemos tenido varios ejemplos de superación a nivel del trabajo a través del programa Rumbo Joven, por ejemplo, más de un 60% de los muchachos que funcionan en este programa encuentran empleo formal. Tenemos algunos casos de jóvenes formados en música y en danza que hoy en día estudian en Univalle, en Bellas Artes, en el IPC, y poco a poco se están viendo los frutos de un proceso de formación que por definición siempre es lento. No se puede pretender formar un buen músico, un buen informático en 6 o 7 meses. Así que empezamos a recoger los frutos de una labor que se inició hace 8 años y es la parte muy positiva del trabajo. Ustedes tienen allí, tienen una orquesta, tienen un ballet. Me han dicho que a veces los grupos, sobre todo el grupo de salsa, también se ha constituido en tal forma que puede salir a dar funciones a otro lado. Sí, los grupos de danza están funcionando muy bien. El grupo de danza urbana acaba de ganarse un premio ahora con el Centro Coreográfico de la Licorera. Salsa funciona muy bien. Básicamente a nivel de baile estamos súper. Y tenemos una orquesta, digamos, infantil, juvenil, de un cierto nivel, que se va poco a poco desarrollando. La parte positiva también desde este año es que hemos decidido colaborar con la Escuela de Música de DCPAS, que es también un proyecto construido en la Comuna 21. Es una escuela que fundamos con ProArtes, Mariana y conmigo hace 15 años. Y pues el hecho de yo volver no a DCPAS sino al Tecnocentro, obviamente pues generó un deseo por parte mía de que las dos instituciones pudieran colaborar. DCPAS obviamente tiene otra estructura, solamente se dedica a la música, tiene más intensidad horaria, así que tiene 15 años de existencia, así que pues, obviamente tiene resultados musicales más avanzados. Pero, por ejemplo, este año vamos a hacer un espectáculo de cierre entre las dos instituciones y vamos a reunir unos 200 para presentar un espectáculo a final de diciembre dedicado a un tema importante que se llama la verdad. Bueno, entonces, es decir, prácticamente la parte musical la fundaron Mariana y tú, la No, parte de la orquesta. la parte No. musical desde CEPAC sí la fundamos Mariana y yo. Aquí en el Tecnocentro, la parte musical desde un principio se organizó con un acuerdo con Batuta y uno puede decir que el papá de la escuela de música aquí se llama Balmore Escandón, que es uno de Ajá. los monitores de Batuta desde hace más de 20 años. Ya, bueno, sí, y tú dices, por ejemplo, que ustedes van a tener 250 niños en un espectáculo, pero en realidad son parte entonces, es decir, tienen 250 niños parte de los 600 que tienen vinculados. Vamos a juntarnos entre los beneficiarios del CEPAC y los beneficiarios del Tecnocentro, básicamente. Vamos a fusionar las dos instituciones a raíz, alrededor de un proyecto artístico, porque nos parece que es un símbolo muy positivo mostrar lo que hacen dos instituciones culturales de la Comuna 21 en el oriente de Cari, especialmente en esas épocas que acabamos de vivir con el paro nacional.
Paul, entonces, ¿cuánto hace que tú estás encargado del Tecnocentro? Yo empecé labores el pasado 5 de octubre del año 2020. O sea, digamos, en medio de la pandemia, pues. Sí, pues la verdad, como director de orquesta, productor de espectáculos, la pandemia fue difícilmente soportable, así que dediqué mucho tiempo a la composición, ya que no era posible ni dirigir orquesta ni organizar espectáculos. Y supe que el Tecnocentro estaba buscando un director ejecutivo. Yo leí cuál era el perfil que ellos estaban buscando y después yo dije, pues en esas situaciones, ¿por qué no presentar mi candidatura? Además que, pues personalmente, la parte del trabajo social con poblaciones vulnerables siempre me ha parecido una labor muy interesante por desarrollar y ahí mandé mi hoja de vida y ahí estoy. No, pues muy bien, y me imagino que durante la pandemia el Tecnocentro prácticamente no funcionó, pues estaba, casi se puede decir, casi acabado. Pues el Tecnocentro cerró en marzo, como todo el mundo, pero fuimos los primeros en volver a abrir respetando reglas de bioseguridad y las limitaciones que teníamos, pero abrimos en octubre del año pasado. Yo llegué el 5 y el 13 volvimos a la semipresencialidad porque también nos dimos cuenta, hay una cosa que nos dije en los procesos de formación del Tecnocentro, es que no solamente hay procesos de formación, pero tenemos todo el acompañamiento psicosocial, transversal. Ah, Es decir, ya. que no solamente los muchachos, los jóvenes reciben una formación XY en tecnología digital o en danza, artes plásticas, pero todos reciben un acompañamiento psicosocial, que es fundamental aquí porque detectamos de vez en cuando comportamientos un poquito extraños, y nos damos cuenta que el niño no ha comido, algunos son víctimas de violencia intrafamiliar, tenemos muchos casos de embarazo de adolescentes jóvenes. Entonces, esa parte psicosocial es casi un 50% del trabajo y el otro 50% de la formación. Entonces, lo que hace que el Tecnocentro realmente es un proceso muy innovador en la manera de trabajar con las poblaciones vulnerables. Y lo que decidimos en octubre del año pasado es, primero adecuamos el Tecnocentro para respetar totalmente la bioseguridad, pero también sacamos unas conclusiones. Durante la pandemia, en los estratos como el estrato 1, como es el caso del Potrero, el acceso a la virtualidad es un sueño. Yo no voy a hacer política, pero hay muchas mentiras que nos hemos hecho. Si yo vivo en el estrato 6, yo tengo 4 hijos, yo vivo en una casa que tiene 4 habitaciones, cada niño tiene por lo menos un teléfono celular De y un acuerdo. computador, así Cierto. que por consecuencia no tiene problemas para tener clases virtuales. Aquí en Potrero, una casa de 40 metros cuadrados tiene una familia de 8 personas. Hay un solo teléfono celular para toda la familia con datos limitados. Obviamente no hay Claro, computadores. Y pensar que esos niños iban a recibir clases virtuales es un engaño. Eso sí, claro. hemos hecho una caracterización aquí, nos dimos cuenta que la gente no tiene con qué conectarse. Entonces, por ejemplo, nos inventamos la clase virtual donde el profesor es virtual, pero los alumnos son presenciales. Es decir, que Ah, ok. pusimos una cámara, un micrófono, un poco lo que estamos haciendo, y sentamos 20 niños para que recibieran una clase de liberación escolar. Entonces, la pandemia fue un golpe duro para el Tecnocentro, pero no duró tanto. De marzo a octubre fueron 6 meses. Y Ya. abrimos los primeros en la zona hasta hace poco, donde el Nelson Garcés, el colegio público, volvió a abrir y todavía el jardín infantil no está abierto. Y obviamente, pues, en una población como la nuestra, sabemos que la virtualidad no funciona. Yo no estoy en contra de la virtualidad, soy uno de los primeros a haber trabajado en teletrabajo mucho antes de la pandemia, pero los estratos vulnerables como puede ser Potrero, Siloé u otras zonas no tienen acceso a la virtualidad porque no tienen las herramientas tecnológicas.
¿Y tú crees que, digamos, a través de Tecnocentro le han podido, digamos, arrancar a alguna de esas personas que de otra forma se hubieran metido en el microtráfico? Ah, sí, seguramente, sí. Tenemos el caso de un muchacho que está estudiando ahora periodismo en la Autónoma. Él mismo dice que había abandonado el colegio y si no se hubiera encontrado con la formación tecnológica y digital del Clubhouse, hoy en día estaría muerto. Paul, bueno, vamos a hablar un poquito tú me decías que tú durante la pandemia estuviste de compositor, estuviste componiendo. Cuéntanos un poco de esa parte de tu vida, porque pues igual te fuiste de Cali en algún momento. ¿Y cuántos años estuviste en Bogotá? 8 años, no sé, 8 años en el ministerio casi. Sí, pues estuve como director titular de la Filarmónica de Cali hasta el 2011 y después decidí acompañar a mi compañera sentimental, que es Mariana, en su labor de ministra en Bogotá. Pensábamos quedarnos 2, 3 años y terminamos quedándonos 8 años, cosa que no estaba prevista. Y pues regresamos el año pasado, en marzo, por 15 días, y arrancó la pandemia y año y medio después yo sigo aquí. Volví a Bogotá hace apenas un mes y medio porque ya era hora de ir a recoger unas camisas y zapatos que yo no había llevado conmigo en el viaje de marzo. O sea que en realidad, bueno, y cuéntanos, tú decías que tú estabas componiendo unas obras. Sí, pues estuve volviendo a mis primeros amores, escribí una obra para coro orquesta, escribí un concierto para quinteto de vientos y cuerdas, y yo tengo varias obras escritas y listas para ser estrenadas. Espero que en el 2022 podremos estrenarlas. También escribí un nuevo concierto didáctico para niños que se llama Trémolo. Así que hay material musical nuevo por estrenar, ojalá con la Orquesta Filarmónica de Cali y con agrupaciones del país. Claro, ¿no? Pues me parece importantísimo y me parece una labor muy importante y muy, pues, dedicada a la que estás haciendo, porque yo creo que después de vivir, digamos, en Bogotá, vida de ministerio, pues me imagino que con todos los lujos, venir a trabajar en el distrito, pues es algo que es muy, pues te tengo que felicitar por eso. No, pues mira, primero la vida de ministerio no ha sido una vida de lujo, sino más bien de sacrificio, porque los horarios son tremendos. Y la felicidad mía de regresar a Cali, porque definitivamente los caleños, el clima de la ciudad, la brisa del Pacífico, es algo que, que, que Bogotá no puede igualar. Así que estoy muy contento de trabajar en mi potrero, como digo. Y bueno, todos los días yo voy cruzando la ciudad y cada vez la veo con más opciones de desarrollo y espero contribuir en parte a ese desarrollo. Bueno, Paul, pues muchísimas gracias. Ha sido una charla muy amena y pues mucha suerte con Tecnocentro y ojalá, ¿verdad?, que tus obras las pueda tocar una orquesta pronto. Es lo que lo espero. Muchas gracias por la invitación y que tenga una muy buena tarde. Gracias, Paul. Muchísimas gracias.